Oiga, estamos teniendo una charla muy interesante acerca de lo que está pasando en Ucrania, la invasión rusa y desde luego pues el papel que tiene que jugar México en esta intervención militar. Aquí se decía en la mesa, hay que apoyar a nuestro aliado, nuestro socio, nuestro vecino, Estados Unidos. No porque sean nuestro amigo, yo soy de la teoría de que los países no tienen amigos, tienen intereses. Y creo que es en el mejor interés de México apoyar ahora a Estados Unidos, a la Unión Europea, a los países occidentales. Javier decía que dentro de eso hay matices. Y ahí estaba la discusión, muy interesante. Javier. Y yo te diría que también hay principios, no solamente intereses. Y yo creo que parte de lo que está sucediendo es una defensa de principios no menores. Y yo diría que eso también es muy importante. O sea, principios democráticos, liberales, en fin, ¿no? Yo voy a insistir en los matices. Si no aceptamos algo de eso, vamos que volamos a una nueva Guerra Fría. Es decir, si es o conmigo o contra mí, y conmigo lo define a Estados Unidos, bueno, pues vamos de volada a ese destino. ¿Vamos de volada o ya está ese destino? No, yo creo que no, precisamente, y voy a usar el caso de China. Si Estados Unidos quiere y piensa que China se va a disciplinar a lo que diga y decide Estados Unidos, pues está muy equivocado. Si esa es la estrategia, va a fracasar. Pero eso no significa que China, por lo tanto, está con Rusia. Debe, y es lo que va a buscar China, encontrar una tercera vía, un otro camino, una cierta neutralidad, y es lo que le conviene a Estados Unidos. O sea, pensar que va a jalar a China de su lado por completo, pues es equivocado. No. Pero a mí me ha sorprendido, de hecho. Lo ideal es que quiere que China sea por lo menos neutral y que no ayude mucho a Rusia. Eso es un matizote. Y es una tercera vía, y no son dos bandos, ya parece haber tres. Es decir, esos matices son importantes y creo que un error fundamental del triunfalismo estadounidense cuando terminó la Guerra Fría es que mantuvo esa lógica de ganamos y nos llevamos todas las fichas y ya no hay dos bandos, hay solo un bando y es el mío. Perdón, y Ucrania sí ganaron. Es eso. Estoy hablando de su reacción ante la victoria, no estoy negándoles la victoria. Por eso, pero tienes razón que no fueron generosos en la victoria y, por ejemplo, prometieron en un primer momento que no iban a integrar a las naciones del este de Europa a la OTAN y lo hicieron. Que se dé cuenta Estados Unidos de que le debe de dar chance a China de matizar. Como le darán chance probablemente a Israel de matizar, porque esto involucra también a Irán, porque tiene que ver con la producción de petróleo y también tiene que ver con las armas nucleares de Irán y va a reaccionar Israel de una... etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber muchos matices en esto si no queremos acabar en aquel viejo mundo. Oye, qué rico que estemos hablando de esto de verdad y no de luego las cosas que hablamos que vienen de la mañanera. El velorio o sea, de Michoacán. Este sí es una gran discusión geopolítica mundial que tiene que ver con el tema interno en México. Una vez no es costumbre, estoy de acuerdo con Javier. O sea, sí, la verdad, hubo una decisión de Estados Unidos tomada de una manera un poco probablemente a la ligera de la expansión de la OTAN hacia Oriente, que vino primero en 99, luego la segunda fue en 2004, la tercera fue en 2009 y las últimas dos en 2017 y 2020. La primera fue la más importante porque incluyó a Hungría, Polonia, República Checa, la segunda Bulgaria, Eslovaquia, etcétera, Eslovenia. Bueno. Pero ya cuando los tres países los bálticos ahí es eso donde fue ya la de saltó, 2004, fue la de Bush. Y sí, mucha gente dice, Thomas Friedman lo comentaba el otro día en el New York Times, de que realmente pensándolo bien, no había necesidad de esa expansión hacia Oriente de la OTAN, porque Rusia era un país postrado. O sea, no quedaba nada. Quedaba Yeltsin, pues una especie de... Si Zelensky es un cómico, pues Yeltsin era un bufón. Pero no estoy de acuerdo contigo, perdón. Imagínate ser de Latvia o de Lituania, de Letonia. Para ellos era muy importante. Bueno, pues es que tienen enfrente a Rusia y hay historia. Sí, Leo, pero el problema es que esa expansión, lo que dicen los que hoy la critican, es que tenía una consecuencia a mediano plazo como la que estamos viendo hoy.
y que entonces lo que hubiera valido buscar era una forma alternativa de garantizar la independencia, la integridad, la seguridad. Ni contigo ni conmigo. De los bálticos, quizás de Hungría, Polonia tenía la ventaja de la Unión Europea. Hungría, Unión Europea, y luego los bálticos también ingresaron en la Unión Europea. Alguna garantía de seguridad que no fuera la de la OTAN, porque hacerle eso a los rusos en esos momentos, digamos entre el 99 y toda esa época, pues sí era algo muy complicado. Pues sí es complicado, pero si yo fuera polaco o lituano, yo diría, no, que venga la OTAN, por favor, porque si no, Leo, van a venir los rusos, como lo estamos viendo en Ucrania. El presidente de Polonia no se llamaba Bill Clinton. Bill Clinton era el presidente de Estados Unidos, no de Polonia. Y debía haber tomado... Los estadounidenses son los que debieron de haber parado eso. Exacto, sí. Okay, no debieron, no los polacos. Los polacos tienen toda la razón. Y los bálticos ni se diga. Pero ¿por qué Clinton acepta eso? Yo también creo que sí. Esta fue una decisión de Clinton, punto. O sea, Finlandia, ¿cómo está, por ejemplo? Con el acuerdo de Chirac y de Kohl. Finlandia está Los países nórdicos no se metieron, excepto creo que Noruega. Pero Finlandia, ¿cómo está en este tema de la OTAN? Creo que no pertenece. No, ni Suecia tampoco. Ni Suecia tampoco. Pero ya perdió la neutralidad. ¿Qué son? Noruega sí. Noruega sí. Tampoco son prorrusos. Sí. Es una tercera vía. Esa era la... Ahora, Noruega, nunca los han invadido los rusos a esos Finlandia países. Finlandia sí. Exacto, por eso preguntaba yo Finlandia. Bueno, pero a ver, vamos, Héctor. Creo que otro tema interesante es que en Estados Unidos ahorita no están para ocurrencias del gobierno de López Obrador, ¿no? Yo creo que ese es otro ángulo importante de esto. O sea, ahora sí ya, ¿no? Todas las cosas que ustedes quieran hacer, ahorita, perdón, pero nosotros estamos concentrados aquí en este otro asuntito que tenemos enfrente, Héctor. En el fondo todo depende de cuán intensa sea la relación económica de México con Rusia. Eso para México, y lo mismo para Brasil y para Argentina y para todos los países. Si es una relación poco significativa o que no represente ninguna, digamos, cuestión importante respecto de la aplicación de estas sanciones, pues yo creo que también habrá una mirada más, más tolerante. Ahora, lo que yo pienso está muy cerca de lo que dice Javier. Aquí el país realmente clave respecto de esto es China. Y es probable que sea en ese contexto en el que estemos caminando hacia una nueva Guerra Fría. No una nueva Guerra Fría de Occidente con Rusia, sino a lo que Manuel Castells, un gran pensador, escritor español, llama el nuevo trilateralismo geopolítico. Es decir, es una especie de nueva Guerra Fría en la cual China, como digamos, pariente grande, y Rusia como pariente chico, están jugando muy activamente en el tablero para cambiar la hegemonía de Occidente o el reparto del poder en el mundo. Y esto es una cosa que está escrita por China y por Rusia en un tratado, en un acuerdo que tuvieron a principios del mes, en febrero, planteando todo lo que ellos juzgan como injerencias abusivas de los Estados Unidos o de otros países, pero básicamente de Estados Unidos, en la vida de los demás estados. Y es un alegato muy largo y muy detallado, en donde dice por qué razón un grupo de estados va a definir lo que son la democracia, lo que son los derechos humanos, por qué razón no cada estado va a definir lo que es su seguridad y su democracia. Y en nombre de una democracia que no es la democracia de Occidente, sino una democracia a la china y a la rusa, en la que todos participan, en la que se ve por el bien de todos, están construyendo digamos, un paradigma
de influencia geopolítica, no para lanzarse sobre el mundo, sino para gobernar con esas ideas sus zonas de influencia que son muy, muy grandes y muy importantes. De manera que aquí en lo que estamos viendo es un pleito por una reconfiguración del poder mundial. Sí. Y Rusia puso una prueba literalmente de fuego a eso, a ver cómo funciona a la hora de la invasión de Ucrania este intento ruso-chino de repensar la distribución del poder en el mundo y de ser actores de propio derecho y con una buena tajada del pastel en esa reconfiguración. Y es eso lo que está detrás en este momento, tanto de la invasión de Ucrania, como de la cautela china, como de las brutales sanciones económicas que puso Occidente. Javier, sí creo que estamos en algo parecido, que se parece en su espíritu de exigencia de conmigo o contra mí a la Guerra Fría, nomás que digamos es una Guerra Fría tripolar, ¿cierto? Dice Castells, esta es la siente más peligrosa para la paz que la anterior. Y da ahí una serie de datos muy interesantes de cómo ya puestos juntos los ejércitos o las capacidades militares de China y de Rusia son superiores a los estadounidenses. Salvo en una cosa, es en el uso de la inteligencia artificial para cuestiones bélicas. Bueno. En eso Estados Unidos sigue llevando la ventaja. A ver, oigan, no quiero dejar a un lado la otra parte de la discusión, que es cómo afecta esto a México, ¿no? Las implicaciones, desde luego, económicas. Hoy el petróleo se estaba cotizando a más de $100 en un ambiente de mucha inflación, Javier, ¿no? Esto podría llevarnos, ya se habla de una posible estanflación, ¿no? Que es crecimiento económico cero o negativo, a la vez de una inflación alta, ¿no? Por consecuencia de que llega esta guerra en este preciso momento donde la inflación ya era alta en todos los países de Occidente. Y bueno, pues eso nos va a pegar, Javier. Por cierto, en un sexenio donde no hemos crecido, ¿eh? No hemos crecido. Sí. Bueno, crecimos el año pasado, evidentemente hubo un rebote, pero ni siquiera estamos a niveles, Javier, de antes de la pandemia del COVID-19. Como muchos países sí ya, por cierto. En efecto, todo el mundo habla del riesgo de la estanflación, poco o cero o recesión junto con inflación a nivel global. En el caso específico de México, habría que añadir a ese riesgo general a nivel global, en unas regiones más, en otras regiones menos, algunas otras cosas adicionales. Yo agregaría que hacer México una economía emergente, también en esta situación lo más probable es que salga dinero de México y se vaya a comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos, oro, exacto, ¿no? Buscando seguridad. Entonces, ese es un riesgo más puntual para economías emergentes, incluyendo la mexicana, y le pegaría el tipo de cambio, etcétera. Ese es un riesgo. Otro riesgo en el caso mexicano tiene que ver con un tema fiscal. Si en efecto hay recesión, si en efecto hay devaluación, si hay problemas con el precio del petróleo, el costo de la gasolina, también, etcétera. Si el gobierno decide subsidiar la gasolina para que no suban los precios de gasolina, va a haber un problema fiscal para el gobierno mexicano. Ese es algo puntual para el caso mexicano. Y otra cosa que yo agregaría, que a mí en lo particular me importa mucho, tiene que ver con el cambio climático. Es decir, muchos países, si se vuelve muy caro el gas o no hay acceso al gas o petróleo, pues ¿cómo generas electricidad? Pues habrá quien tiene plantas nucleares, y habrá quien tiene cascadas, etcétera, pero habrá quien tiene carbón y combustóleo. Entonces habrá un mayor uso de carbón y combustóleo en algunos países y eso generará un mayor daño al medio ambiente. Uno de esos países bien podría ser México y ese es otro impacto que a mí por lo menos me preocuparía. Ahora, yo estoy esperando que algún día salga el secretario de Hacienda. ¿Tenemos secretario de Hacienda? ¿Ustedes lo han visto? ¿Ha aparecido algún día? Es como fantasmagórico. Rogelio Ramírez de la O. Tendría que salir, yo creo, ¿no? A un poco dar certidumbre
a los mercados de qué va a hacer México en esta coyuntura actual? No sé, supongo. Bueno, no hay mucho que hacer. No, ¿cómo no? Bueno, puedes prepararte un poco, Leo, pero estas consecuencias que menciona Javier, pues están un poco fuera de nuestras manos, la verdad. Sí. Las finanzas públicas, ¿no? Ahí Las sí puede hacer algunas finanzas cosas. públicas. Pueden, recortar algunas cosas suponiendo que por ejemplo, han mantenido la previsión de 4% para el 22. Yo creo que hoy sí ya se ve muy remota. Sí. Y un recorte en la previsión del 22 pues implicaría una modificación de los ingresos tributarios porque pues, la economía simplemente va a crecer Pero ya están menos. subsidiando, al día de hoy ya están subsidiando la gasolina. Esa es una pregunta clave, ¿no? Claro, para las y el finanzas presidente, públicas. yo te apuesto que el presidente no le va a quitar el subsidio a la gasolina porque él tiene la percepción de que ahí perdió Peña. Cuando Peña subió las gasolinas, se desplomó la popularidad. Pero si hay una crisis a final de sexenio. No subes. Pero entonces, exacto, no subes el precio de la gasolina. No sabemos cuánto va a subir el petróleo y cuánto tiempo. Sí. Pero aparentemente sí es una subida importante y sobre todo si pasamos a las sanciones en materia energética. Vale la pena un pequeño paso hacia atrás. Las sanciones de bancos centrales y de SWIFT y de todo eso y los bancos no afectan las ventas de energía de Rusia a Occidente y en particular a Europa Occidental. Esas están al margen, es un carve-out por el momento de la sanción. Un matiz, diría yo. Matiz, dice. Tal vez lo pidió Alemania. Lo pidió Alemania. Y Estados Unidos le dijo ok. Y Francia y muchos otros. Sí. Perdón, escuchaba a un analista de Bloomberg que decía que en el sector energético de Rusia es too big to sanction. Too big to sanction. Pues, ¿no? Para Europa, es no muy para grande Estados Unidos. para sancionarlos, ¿no? Me pareció buena, ¿no? Sí, porque el precio es internacional. Sí. El precio del petróleo es internacional y la gasolina en Estados Unidos sube conforme sube el precio del barril. Sí, sí. Así y es. entonces a Biden le afecta enormemente también igual que a López Obrador, si no es que más. Entonces, ahí hay una serie de sanciones que no se han aplicado todavía en materia energética. Tal vez sí las apliquen, tal vez no. No sabemos. Y podría entrar Irán, por cierto, al Arabia Saudita y Irán. Arabia Saudita y Irán. En ese caso, pues los precios se dispararían mucho más. Y en ese caso el subsidio a la gasolina en México sería mucho mayor y en ese caso el efecto fiscal en México sería más grande. Todo eso está por verse en los próximos días dependiendo del tipo de sanciones que decidan imponer los occidentales, por llamarlos de alguna manera, que en efecto pueden ser pues... Mi único punto aquí, antes de irme a la pausa, es que cómo está con los supuestos que están en los criterios generales de política económica, este presupuesto de este año se puede ir a la basura, con crecimiento económico, precios del petróleo, flujos, recaudación. ¿no? O sea, aquí Hacienda va a tener que hacer una verdadera ingeniería financiera. Por cierto, me dicen, podrían recortar gastos. Pues ya se gastaron todos los fideicomisos que tenían. Recordémosle a los que nos ven en Bangladesh, sí, en Pakistán, claro, por favor, a todos, saludos. Que México exporta petróleo, pero importamos más gasolina del petróleo que exportamos. Nuestra balanza comercial energética es deficitaria. Es deficitaria. Bueno. Entonces, ya no somos el cuerno de la abundancia en esa materia. No, tengo que hacer una breve pausa. Regresamos rapidísimo en un momento más. Híjole, regresamos, decía aquí en la pausa Javier, hay muchísimos temas, cómo nos encantaría, o sea, da para esto que está ocurriendo, pero por lo menos terminemos este asunto de las implicaciones económicas para México, Héctor. Bueno, pues las han dicho muy bien. Quisiera nada más ponerle una cifra al tema del aumento del petróleo. Significa un aumento equivalente de las gasolinas y por tanto de un aumento del precio de las gasolinas que estamos importando, que es la mayor parte de lo que consumimos. Digamos, esta alza de precio tiene dos salidas.
o la paga el consumidor, y entonces tienes el gasolinazo el que viene corriendo el presidente, porque en efecto recuerda que fue el principio del fin de Peña, o las paga el gobierno con subsidios. En un artículo que leí de Enrique Quintana, decía que ya de hecho el gobierno ha estado dejando de cobrar el IEPS, que es el impuesto especial que cobra sobre la gasolina, que por cierto explica o ha explicado casi siempre pues, que entre el 30 y el 40% del precio de la gasolina que se paga. Ahora, quitando ese impuesto, la gasolina sigue más o menos en el mismo precio y arriba, pero ya el gobierno no está pagando ese impuesto. En los cálculos de Quintana, si eso se sostiene así, eso vale 300,000 millones de pesos este año. Pues sí. 300,000 millones de pesos. Entonces, ahí hay una decisión, pues obvia que tomar. ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo van a pagar los usuarios, los consumidores, o lo va a pagar el gobierno, o mitad y mitad? Pero si lo pagan los consumidores, se nos va a ir la gasolina a no sé, doble o al 60% más caro. Y si lo paga el gobierno, pues necesitará fondearlo 300,000 millones de pesos este año. Sí, así es. Y yo soy de los que piensan, aunque a usted no le guste lo que le voy a decir, pero yo sí creo que debería subir el precio de la gasolina a precio de mercado. Esto de subsidiar la gasolina es una barbaridad que, por cierto, le beneficia sobre todo a los que tienen coches, que son la clase media y alta. Es súper regresivo, pero bueno, eso pienso. Con un riesgo también de presiones inflacionarias si sube mucho la gasolina. También, es cierto, correcto. Y las presiones inflacionarias, para terminar, van a ser no solo del petróleo. Hay temas de granos, pero granos, claro, todos los commodities. Ucrania va probablemente a sufrir una caída, una merma tremenda de su producción de trigo. Sí. Rusia también es un exportador muy importante de aluminio, de los más importantes del mundo. Claro. Y México es un importador, en particular de Rusia, por cierto, pero del mundo, de una gran cantidad de aluminio para la construcción. Sí. Y pues eso es inflacionario. Todo eso es inflacionario. Bueno, pues ahí tiene usted, y hay muchos temas. Habría que analizar a Zelensky, ¿no? Qué personaje, pero bueno. No, y a Putin. La lógica, ¿por qué está haciendo esto Putin? ¿Qué quiere? Eso es lo que... maravilloso. Bueno, la semana que entra. La semana que entra. Sí. No le está yendo bien, por cierto, a los rusos también, hay que decirlo. Ya me tengo que ir. Gracias, Héctor, Javier, Jorge. No me aguanto de seguir debatiendo con ustedes. Muy buenas noches.